La pregunta está mal formulada desde el principio, y por eso es tan poderosa. Los mayas no eligieron 2026, los mayas calcularon 2026. Hay una diferencia fundamental entre esas dos cosas que la mayoría de los divulgadores de temas mayas nunca explica. ¿Y qué es exactamente la diferencia entre una profecía mística y un modelo predictivo basado en datos? Un profeta elige, en el sentido de que recibe una revelación que designa un momento como especial. Un astrónomo matemático calcula, en el sentido de que identifica un momento como resultado de la convergencia de ciclos medibles y verificables. Los mayas hacían lo segundo. ¿Y el resultado de sus cálculos? Aplicados al sistema de calendarios que desarrollaron durante siglos de observación rigurosa del cielo, señala 2026 no como el año elegido por una deidad caprichosa, sino como el año en que 4 ciclos de distinta duración y distinto significado alcanzan simultáneamente puntos críticos de su recorrido. Eso tiene un nombre en la matemática moderna, se llama punto de resonancia. Y cuando ocurre en sistemas complejos, los efectos son desproporcionados respecto a los que produciría cualquiera de los ciclos actuando de manera aislada. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Para entender por qué 2026 específicamente, y no 2024 ni 2028 ni cualquier otro año de esta década, necesitas conocer los 4 ciclos que convergen. No en términos místicos, en términos calendáricos y astronómicos concretos que cualquier persona puede verificar. El primer ciclo es el más conocido, el que generó toda la discusión del 2012, el Baktun. Un Baktun maya equivale a 144.000 días, aproximadamente 394 años solares. El 13º Baktun del gran ciclo de la cuenta larga cerró el 21 de diciembre de 2012. Pero el cierre del Baktun no era el evento puntual que los medios de comunicación presentaron. Era el inicio de un período de transición que los textos mayas describen con duración de aproximadamente 14 años. 14 años después de diciembre de 2012 es, con un margen de variación de pocos meses según el investigador que haga el cálculo, el período 2026-2027. El Baktun no terminó en 2012, comenzó a terminar en 2012, y el punto de máxima intensidad de su conclusión cae en 2026. El segundo ciclo es el venusino. Los mayas rastrearon el planeta Venus con una obsesión que los astrónomos modernos encuentran desconcertante en su profundidad hasta que comprenden por qué. Venus tiene un ciclo sinódico de exactamente 583.92 días, el tiempo que tarda en volver a la misma posición relativa respecto al Sol y la Tierra. Lo que los mayas descubrieron, y que los astrónomos occidentales no reconocerían plenamente hasta el siglo XX, es que cada 8 años terrestres equivalen con asombrosa precisión a exactamente 5 ciclos venusinos, creando una resonancia orbital entre la Tierra y Venus que se repite de manera periódica y predecible. Cada 8 años Venus y la Tierra están exactamente en la misma posición relativa que estaban 8 años antes. Los mayas llamaban a ese punto de retorno la vuelta de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y lo asociaban con períodos de transformación de liderazgo y poder. La última vuelta mayor de ese ciclo de 8 años, combinada con otras sincronizaciones venusinas que el Códice de Dresde rastrea con detalle, ocurrió en 2018. La siguiente, amplificada por conjunciones con Saturno y Júpiter que los mayas marcaban como especialmente significativas, cae en 2026. El tercer ciclo es el de los catunes. Un catún maya equivale a 7.200 días, aproximadamente 20 años solares. El catún actual, el catún Dosa Jau, en el sistema de cuenta de los textos del Chilam Balam, comenzó alrededor de 2012 y concluye alrededor de 2032. Pero dentro de ese catún de 20 años, los textos identifican un punto de máxima intensidad que cae aproximadamente a los 2/3 del recorrido, lo que en términos matemáticos simples ubica ese punto máximo en el período 2025-2026. Los investigadores del calendario maya, entre ellos la arqueóloga Prudence Rice de la Universidad del Sur de Illinois, cuyo libro Maya Political Science, publicado por la Universidad de Texas Press, analiza exhaustivamente los ciclos catún como instrumentos de predicción política. Identifican este punto medio del catún como el momento de mayor tensión entre las fuerzas del ciclo que termina y las del ciclo que comienza, el momento en que la resolución del conflicto entre lo viejo y lo nuevo se hace ineludible.
El cuarto ciclo es el menos conocido pero el más específico en su apuntar hacia 2026. Es el ciclo de las Pléyades, que los mayas llamaban Tzab-Ek, el cascabel de la serpiente de cascabel. Las Pléyades son un cúmulo estelar visible a simple vista en la constelación de Tauro, conformado por 7 estrellas brillantes que han sido culturalmente significativas para civilizaciones en todos los continentes. Para los mayas, el momento en que las Pléyades alcanzaban el cenit exactamente a la medianoche marcaba la celebración del Fuego Nuevo, la ceremonia de mayor peso en el calendario ceremonial mesoamericano, el momento en que el mundo era literalmente renovado o literalmente terminado, según si el fuego sagrado podía ser encendido o no. Esta coincidencia astronómica, el cenit de las Pléyades, exactamente a la medianoche, ocurre en un ciclo que se repite cada 52 años, el siglo maya. El último fuego nuevo de ciclo completo se celebró en 1974. El siguiente cae en 2026. No es metáfora, es geometría celeste, y los mayas lo calcularon 1000 años antes de que existieran los programas de software astronómico que cualquier investigador puede usar hoy para verificarlo. La convergencia de estos 4 ciclos, el final del período de transición del Bactún, la vuelta venusina mayor amplificada, el punto de máxima tensión del Catún y el fuego nuevo de las Pléyades, en el mismo año o en un margen de 12 meses alrededor del mismo año, es lo que los mayas llaman Hun-Bats, el nudo del tiempo, no el fin del tiempo, el punto donde varios hilos del tiempo se anudan en el mismo lugar antes de desplegarse de nuevo en direcciones que dependen de la tensión con que estén atados. En los sistemas dinámicos modernos, ese tipo de convergencia de ciclos se llama sincronía de resonancia, y es uno de los fenómenos más estudiados en la física de sistemas complejos porque cuando ocurre en sistemas reales, ya sea en osciladores mecánicos, en circuitos eléctricos o en ecosistemas biológicos, los efectos son amplificados de manera no lineal. Los mayas no tenían el lenguaje matemático de la física moderna, pero habían observado suficientes ciclos durante suficientes generaciones como para saber que cuando varios de ellos coinciden, lo que ocurre no es la suma de sus efectos individuales. Es algo cualitativamente diferente y cuantitativamente mayor. Para entender la profundidad de esa observación, hay que dimensionar correctamente lo que los mayas lograron en términos de acumulación de datos. La civilización maya clásica tuvo su apogeo entre los años 250 y 900 de nuestra era, pero las raíces de su tradición astronómica son considerablemente más antiguas. Los investigadores fechan el inicio del uso del calendario de cuenta larga en inscripciones que datan del siglo I antes de nuestra era. Y la tradición oral de observación astronómica que lo precede es aún más antigua. Eso significa que cuando los sacerdotes mayas del siglo IX calculaban ciclos futuros, estaban trabajando con datos acumulados durante al menos 1000 años de observación sistemática. 1000 años de registros de posiciones planetarias, de eclipses, de lluvias, de sequías, de hambrunas, de guerras, de ascensos y caídas de ciudades-estado. Cuando tienes esa cantidad de datos y la inteligencia analítica para procesarlos, empiezan a aparecer patrones que serían invisibles con horizontes temporales más cortos. Los mayas vieron esos patrones y los codificaron en sus calendarios como instrumentos de predicción de ciclos futuros. Lo que llamamos profecía maya es en muchos casos el resultado de esa acumulación de datos a una escala temporal que ninguna otra civilización antigua alcanzó con tanta sistematicidad. Existe un aspecto técnico del calendario maya que tiene relevancia directa para entender por qué 2026 y no otro año. El ciclo del Tzolk'in, el calendario ritual de 260 días, se sincroniza con el año solar de 365 días cada 52 años, produciendo lo que los mayas llamaban un calendario redondo. Ese calendario redondo de 52 años es la base del ciclo del fuego nuevo. Pero hay un ciclo mayor que pocos conocen. El ciclo del calendario redondo se sincroniza con el ciclo completo de la cuenta larga cada 18.980 años, en lo que los investigadores llaman la gran sincronización. Los mayas calculaban que cada gran sincronización marcaba un reinicio de las condiciones del cosmos, un momento en que todos los relojes del universo observable quedaban alineados y comenzaban de nuevo. 2026 no es una gran sincronización en ese sentido máximo, pero sí es un año en que varios de los relojes menores, el Tzolk'in, el Hab solar,
El ciclo venusino, el Catún, coinciden de maneras que los textos describen como el nudo menor, el punto de resonancia que precede y anuncia la gran sincronización futura. Es como si los relojes de una ciudad dieran las 12 en diferentes momentos del día, y 2026 fuera el momento en que la mayoría de ellos marca las 12 al mismo tiempo, aunque no todos. Un ensayo de la sincronía mayor, un punto de resonancia parcial con efectos que, sin embargo, son los más intensos de las últimas décadas. Ahora bien, ¿qué significa específicamente gran despertar en el lenguaje maya? Porque el término que circula en la divulgación popular sobre el 2026 maya muchas veces viene despojado de su significado técnico original, reducido a una etiqueta vaga que cada quien llena con el contenido que prefiere. El término maya más cercano a lo que en español llamamos despertar es ik, que en el maya yucateco clásico significa viento, aliento, espíritu. No en el sentido de fantasma, sino en el sentido de lo que anima, de la fuerza que mueve. Cuando los textos mayas describen el Catún de transformación como un tiempo de ik mayor, están describiendo literalmente un tiempo en que la fuerza que anima las cosas se vuelve más perceptible, más intensa, más difícil de ignorar. En términos no religiosos, podría traducirse como un período en que las dinámicas subyacentes de los sistemas humanos y naturales se hacen evidentes, en que lo que estaba oculto bajo la superficie de la normalidad emerge a la vista de todos. Un despertar no como iluminación espiritual automática, sino como el momento en que ya no es posible seguir dormido porque lo que estaba ocurriendo en el fondo ya está ocurriendo en la superficie. Y eso es exactamente lo que los datos de 2025 y 2026 documentan. Lo que estaba ocurriendo en el fondo está ahora en la superficie, visible para cualquiera que esté dispuesto a mirar. La crisis climática dejó de ser un problema del futuro cuando los ríos amazónicos alcanzaron sus niveles más bajos en más de 100 años en 2023, cuando las temperaturas oceánicas del Atlántico Norte superaron en 4 grados centígrados el promedio histórico, cuando los incendios en la Amazonía y en los bosques boreales de Canadá en 2023 y 2024 liberaron a la atmósfera más carbono en un solo año que el que varios países industrializados emiten en una década. Lo que estaba ocurriendo en el fondo, el calentamiento, el deshielo, la pérdida de biodiversidad, está ahora en la superficie en forma de eventos que la gente común experimenta directamente en su vida cotidiana. Ese es el Ike mayor, la fuerza que anima las cosas haciéndose perceptible porque ya no puede ser ignorada. Deja tu like, suscríbete y comparte. La crisis económica global también ha emergido desde el fondo a la superficie en este periodo de manera que confirma el patrón del Ike mayor. El modelo económico basado en la deuda como motor del crecimiento, que durante décadas funcionó como la normalidad incuestionable del sistema financiero global, mostró en 2023 y 2024 señales de agotamiento estructural que los economistas más críticos llevaban décadas señalando sin ser escuchados. La deuda pública total de los países del G20 superó en 2024 el 100% de su PIB combinado, un nivel que históricamente ha precedido reestructuraciones o crisis financieras mayores en todos los casos estudiados. En América Latina, la deuda externa de países como Argentina, Ecuador y Surinam alcanzó proporciones que hacen estructuralmente imposible el pago sin reestructuración. El Fondo Monetario Internacional, en su informe de estabilidad financiera global de octubre de 2024, usó por primera vez en sus reportes públicos el término vulnerabilidades acumuladas sin precedente, reconociendo implícitamente que el sistema financiero global tiene fragilidades que los modelos de los años 90 no fueron diseñados para manejar. La fuerza subyacente, la insostenibilidad del modelo, haciéndose perceptible en la superficie, el Ike mayor en la economía. La crisis de las instituciones que antes organizaban la vida colectiva también es parte del gran despertar maya. No en el sentido de que las instituciones son malas y deben desaparecer, sino en el sentido de que su inadecuación para los problemas del tiempo presente se ha vuelto imposible de ocultar. El sistema de Naciones Unidas, diseñado en 1945 para gestionar un mundo de estados-nación con fronteras claras y conflictos interestatales definidos, se enfrenta en 2026 a un mundo donde los principales desafíos, el cambio climático, las pandemias, la migración masiva, la inteligencia artificial y el crimen organizado transnacional,
son precisamente los que trascienden las fronteras y los que el sistema de veto del Consejo de Seguridad hace estructuralmente imposible de abordar con eficacia. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, creados para gestionar el sistema financiero internacional de la posguerra, son desafiados en 2026 por el BRICS ampliado y por el sistema de pagos alternativo que China, Rusia e India desarrollan activamente como contrapeso al dólar. Las instituciones del orden establecido no están cayendo. Están mostrando su inadecuación. Eso es el ¿y qué mayor? La fuerza subyacente haciéndose perceptible. Pero el aspecto más importante del gran despertar que los mayas calcularon para 2026, el aspecto que los textos del Chilam Balam enfatizan con mayor claridad, no es el colapso de lo viejo, sino el surgimiento de lo nuevo. Y aquí es donde la narrativa popular sobre el 2026 maya comete su error más grave. Presenta el período de transformación como exclusivamente destructivo cuando en realidad los textos son explícitos en que la destrucción y la creación ocurren simultáneamente y que la segunda es la razón de existir de la primera. Los mayas usaban una imagen específica para describir este proceso dual, la imagen del murciélago Camazotz destruyendo la mazorca de maíz para que las semillas pudieran caer al suelo y germinar. Sin la destrucción de la mazorca, las semillas no pueden caer. Sin que las semillas caigan no puede haber nueva vida. La destrucción no es el objetivo, es el mecanismo de la renovación. ¿Qué semillas están cayendo en 2026? Esta es la pregunta que más importa y la que menos se hace en los debates sobre el período de transformación maya. Las semillas de nuevas formas de organización comunitaria que emergen en los espacios que las instituciones formales abandonan. En América Latina, los municipios autónomos zapatistas en Chiapas, México, llevan más de 30 años demostrando que es posible organizar la educación, la salud, la justicia y la economía local sin depender del Estado formal y sin reproducir las estructuras jerárquicas del poder centralizado. No son perfectos, pero existen, funcionan, y son estudiados hoy por académicos de Europa, Asia y Norteamérica como modelos de gobernanza local alternativa. Esa es una semilla que cayó cuando la mazorca del sistema formal mexicano mostró su incapacidad de llegar a esas comunidades. Las semillas de nuevas formas de relacionamiento con la tierra. El movimiento de agroecología en América Latina, que no es un movimiento romántico de regreso al pasado, sino una síntesis sofisticada de conocimiento ancestral y ciencia contemporánea, produce hoy alimentos en suelos que el monocultivo había declarado muertos, regenera ecosistemas que las empresas agroquímicas habían considerado irrecuperables, y demuestra en estudios publicados en revistas científicas como Nature Food y Science Advances que los rendimientos de la agricultura ecológica bien gestionada pueden competir con los de la agricultura industrial en términos de productividad por hectárea a largo plazo, con la diferencia de que no destruye el suelo en el proceso. Esa es una semilla que cae mientras la mazorca del sistema alimentario industrial muestra sus grietas en forma de suelos degradados, acuíferos contaminados y comunidades rurales empobrecidas. Las semillas de nuevas formas de transmisión del conocimiento. El sistema educativo formal latinoamericano, diseñado en el siglo XIX siguiendo el modelo prusiano de formación de trabajadores disciplinados para la economía industrial, está siendo complementado y en algunos casos reemplazado por formas de aprendizaje comunitario, por la recuperación de los sistemas de conocimiento indígena en las escuelas de comunidades originarias, por plataformas digitales que permiten el acceso a conocimiento de alta calidad a personas que nunca podrían pagar una universidad privada. La Universidad Nacional Autónoma de México tiene más de 3 millones de estudiantes inscritos en sus plataformas de educación abierta y en línea. La Universidad de Buenos Aires, la Universidad de São Paulo, la Universidad de Chile ofrecen contenidos de nivel universitario de manera gratuita a cualquier persona con conexión a Internet. Esas son semillas que caen mientras la mazorca de la educación privada exclusiva muestra sus límites en términos de exclusión social. Los mayas también describieron algo en sus textos del período de transformación que los investigadores modernos encuentran especialmente relevante para entender 2026. Lo que el Chilam Balam de Chumayel llama el tiempo del recuerdo de los abuelos. No el tiempo de la nostalgia, que es una trampa. El tiempo del recuerdo activo, el tiempo en que el conocimiento de las generaciones anteriores vuelve a ser relevante de maneras que no podían ser anticipadas cuando ese conocimiento fue creado.
En términos concretos, este es el tiempo en que los saberes de los pueblos indígenas sobre gestión de ecosistemas, sobre plantas medicinales, sobre organización comunitaria en condiciones de escasez, se vuelven urgentemente necesarios para una civilización global que descubre que sus propios sistemas están fallando en exactamente los dominios donde esos conocimientos ancestrales tienen más que ofrecer. El tiempo del recuerdo de los abuelos no es una romantización del pasado. Es el reconocimiento pragmático de que hay soluciones que ya existen en el patrimonio humano y que solo necesitan ser recordadas, adaptadas y aplicadas. Hay una dimensión del gran despertar maya para 2026 que raramente se menciona en los debates populares sobre el tema y que me parece la más importante de todas. Los textos mayas que describen el período de transformación no están dirigidos a observadores pasivos. Están dirigidos a lo que los mayas llamaban los Akin, los guardianes del tiempo, que en el contexto de la profecía del período de transformación no son sacerdotes ni académicos ni una élite iniciada. Son exactamente las personas que están prestando suficiente atención como para reconocer las señales del momento en que viven. Cualquier persona que en 2026 esté mirando con honestidad lo que está ocurriendo a su alrededor y preguntándose qué significa y qué le corresponde hacer, esa persona está funcionando como guardián del tiempo en el sentido que los textos mayas le dan a ese término. No es un título, es una función. Y la función de los guardianes del tiempo en el período de transformación es exactamente la que el nombre sugiere. Cuidar el tiempo, orientarlo, asegurarse de que el paso por el umbral sea consciente y no accidental. ¿Por qué los mayas calcularon 2026? Porque sus sistemas de medición del tiempo desarrollados durante siglos de observación sistemática de ciclos astronómicos y patrones históricos, identificaron este año como el punto de convergencia de 4 ciclos de diferente escala y frecuencia, no porque las estrellas controlen el destino humano de manera sobrenatural, sino porque los ciclos naturales crean condiciones de posibilidad que no son deterministas pero sí influyen en la probabilidad de ciertos tipos de eventos y transformaciones. La Tierra en 2026 está en un punto específico de múltiples ciclos simultáneos. Los sistemas humanos que existen sobre esa Tierra están en estados de tensión, transformación e incertidumbre que tienen su propia dinámica interna. La convergencia de los ciclos naturales con el estado de los sistemas humanos produce un momento de excepcional apertura, un momento en que las bifurcaciones del sistema son más numerosas y más marcadas que en los períodos de mayor estabilidad. Eso es lo que los mayas llamaron el gran despertar, no un evento que ocurre, una condición que se activa. Hay un último aspecto que quiero agregar porque completa el cuadro de manera que ninguna otra fuente menciona con suficiente claridad. Los mayas no describieron el gran despertar como algo que le ocurre a la humanidad desde afuera, como si el cosmos activara un interruptor y las personas simplemente se despertaran de manera automática. Lo describieron como algo que requiere participantes conscientes. En los textos del Chilam Balam, el gran despertar ocurre cuando suficientes personas hacen lo que los textos llaman el acto de ver, es decir, cuando suficientes personas dejan de mirar exclusivamente hacia adentro de su propia vida cotidiana y miran hacia el patrón más amplio del tiempo en que viven. No se trata de una iluminación espiritual misteriosa. Se trata de un cambio de escala en la atención, pasar de ver solo los árboles a ver también el bosque. Pasar de preguntarse cómo sobrevivo hoy a preguntarse también en qué tipo de mundo estoy construyendo mi supervivencia. Ese cambio de escala en la atención, multiplicado por suficientes personas, es lo que los mayas llamaban el gran despertar. No una experiencia individual, un fenómeno colectivo que ocurre cuando una masa crítica de personas activa simultáneamente una forma más amplia de ver. Y la condición de posibilidad de ese fenómeno colectivo, la convergencia de ciclos que crea el nudo del tiempo, cae en 2026. Y la condición que se activa en 2026 es la condición en que las personas que están despiertas, en el sentido más literal de la palabra, las que están atentas, las que están observando con honestidad lo que ocurre a su alrededor, tienen una influencia desproporcionada sobre la dirección que toma el sistema en su conjunto. No porque tengan poderes especiales, sino porque en los puntos de bifurcación de los sistemas complejos, la sensibilidad a las condiciones iniciales es máxima, lo que en física se llama el efecto mariposa. Las pequeñas acciones conscientes en los momentos de máxima sensibilidad del sistema tienen efectos que serían imposibles en los períodos de mayor inercia. Los mayas sabían esto.
no con el lenguaje de la física moderna, sino con el lenguaje de siglos de observación de cómo los ciclos del tiempo se comportan en sus puntos de mayor tensión. Por eso calcularon 2026. Por eso llamaron a ese momento Gran Despertar. No para que tuviéramos miedo, para que estuviéramos atentos. La pregunta que queda es simple y es tuya. ¿Estás despierto? Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.